Vamos a prepararnos para recibir este mensaje. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 1 y 2. La hermosa palabra que el Señor nos trae hoy. Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 1 y 2. Yo leo para ustedes, dice la poderosa palabra del Señor. Lo hago en el nombre del Padre, amén, de su Hijo Jesucristo, amén, del poderoso Espíritu Santo de Dios. Dice Mateo 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a interrumpir esta palabra del Señor. Que revele su palabra en nuestras vidas, que la haga vida en nosotros. Dice la palabra del Señor que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y al Señor lo seguía mucha gente porque conocían lo que Él hacía. Se había vuelto muy popular, se había vuelto muy conocido en las gentes. Y lo buscaban a Él, para que Dios los ayudara, para que Dios les respondiera, para que Dios les respondiera a sus necesidades y sus peticiones. Dice aquí la palabra del Señor que aquí vino un leproso, un hombre leproso vino a buscar al Señor, porque debido a la fama que tenía, debido a lo que ya lo había oído nombrar, ese hombre vino a buscar a Dios, vino a buscar al Señor Jesús, vino a buscarle porque sabía de que el Señor hacía milagros, sabía de que el Señor se movía, de que el Señor recorría muchos lugares. Y además de eso, el Señor predicaba sobre el reino de Dios, enseñaba y predicaba el Señor. Pero aquí vamos a ver algo muy maravilloso a través de este pasaje que el Señor nos da, porque viene este hombre a buscar al Señor, pero lo admirable, lo hermoso que se ve aquí, dice que se postró ante él. Este hombre reconoció lo que Dios podía hacer, lo que Jesús podía hacer en él. Lo que él necesitaba solo lo podía hacer el Señor Jesús. Entonces viene este hombre y se postra al Señor, porque la lepra no era y no lo es una enfermedad muy fácil, muy llevadera. No, es una enfermedad muy terrible, es una enfermedad durísima para el que la sufre, para el que la tenga. Es como irse muriendo lentamente, una muerte progresiva allí, muy dolorosa, de por sí la lepra le decía, el que tenía lepra era una persona que era desechada por la sociedad. Suena duro, suena feo, porque se usa la palabra desechable para aquellas personas que son marginadas, que son abandonadas. Pero así se tenían a los leprosos en aquel tiempo. Eran personas desechables, eran personas que nadie se les animaba, que precisamente la sociedad las menospreciaba bastante,
Aún los mismos sacerdotes no querían saber nada de los leprosos. Era difícil que un leproso tuviera contacto con un sacerdote, mucho menos con un sacerdote. Los sacerdotes los menospreciaban más todavía que la misma sociedad. Entonces, este leproso se sentía muy mal, se sentía terrible, esto era horrible. No se sentía que nadie lo quisiera, nadie lo amaba. Entendamos que nadie amaba a una persona de estas. Entendamos que una persona que tenía una enfermedad que era contagiosa. Y acabamos de pasar de una pandemia donde la gente, que si medio tosían, ya la gente salía corriendo y ya le decían que, sí, para decirle que en este momento, pues, el leproso, pues, era una persona muy terrible. Pero tenemos que mirar también lo que era. Hay una lepra en la sociedad. Sí, amén. Una lepra que estábamos comentando hace un rato. Es la lepra del pecado. Amén. Y que mucha gente no la reconoce que la tiene. Eso no es verdad. Es más, se jactan, se sienten orgullosos. En estos días oímos de eso, de un orgullo de ser pecadores, de su pecado, se orgullecían de su pecado. Y eso sí que es triste. Bien, personas que esa lepra es peligrosísima. Es terrible para una persona que no reconoce que tiene esa lepra, que está en pecado. Hay algunos que más o menos tratan de reconocer que están en pecado, que aceptan que están en pecado, que a lo mejor tratan de superarlo, tratan de buscarlo, limpiarse de esa lepra. Amén. Pero mucha gente tratemos de limpiarnos de esa lepra. Mucha gente todo lo contrario, se satisface en cometer esos pecados. Pero como venimos revisando, este leproso vino al Señor, se postró al Señor, reconoció que Él era Dios. Porque aquí donde el leproso le dice al Señor, le dice Señor, aquí como lo podemos ver, está con mayúsculas, pero el término Señor se refiere a Dios. Sí, que delante de toda esa gente decirle a Él, Dios, o sea, decirle Señor, Abba Padre, para la gente era sorprendente porque nadie creía que Él fuera Dios, nadie reconocía que Él era Dios, ¿no? Que de pronto era un profeta, alguien que hacía milagros, que predicaba la palabra, que sí. Pero este leproso le dio un lugar al Señor de Dios. Allí sorprendió mucho, sorprendió al mismo Señor. Sí, amén. Porque le dijo que Él era Dios. En ese momento de humillarse es muy importante, porque muchos no son capaces de postrarse para reconocer su pecado delante de Dios. Le cuesta al ser humano, al hombre, a la persona, reconocer y postrarse delante de Dios que está en pecado. Difícil. Todo lo contrario. Ay, sí, pero si Dios me perdona, por ahí dirán, ¿cierto? Pues Él sabe que yo soy así, pero no es así como se le busca que el Señor me perdone. No se busca de esa manera. Aquí el leproso nos está enseñando de qué manera podemos buscar el perdón de Dios, buscar que Dios nos limpie de ese pecado, de esa lepra. Hay pecados que son lepras, o sea, son pecados que no se quitan así nomás. Son pecados donde las personas siguen su pecado, sí, siguen pecando, sí. Y de pronto se hacen algún arrepentimiento, pero vuelven atrás. Y eso es peor. Sí, amén. Peor para una persona que después de que ha hecho como cierto deseo de procurar interesarse, corregirse y hasta pedirle perdón a Dios,
esa capacidad de mantenerse sin pecado, sin pecar, porque tiene que repetir, ser repetitivo en los pecados. Lo que procura en el arrepentimiento es no repetir el pecado. Sí, amén. El arrepentimiento es no volver a repetir el pecado, si ha sido limpiado de eso. Porque a eso nos quiere llevar el Señor. No caer otra vez, no volver a caer en las mismas trampas, caer en el mismo error, por ningún motivo. Entonces, el Señor aquí nos enseña a través de un leproso, de la persona más despreciable de ese tiempo de la sociedad, que la condición de él era muy difícil para que fuera limpiado. Hoy por hoy todavía la lepra no se limpia totalmente, y mucho menos, pues habrá algunos medicamentos, habrá algunas cosas, pero ese problema seguía. Entonces nosotros no queremos seguir predicando unas cosas para que se siga cayendo en los mismos errores. Queremos que la iglesia supere esos niveles de pecado. No sé si todo entre más se ahunde y se busque de Dios, más nos acerquemos a Dios y nos alejemos más del pecado. Amén. ¿Cierto? Amén. Entremos en mejor relación con Dios y mucho menos irnos a apartar del Señor. Amén. Entonces, hoy tenemos un gran ejemplo, porque este hombre tenía una condición muy terrible. Hay mucha gente en una condición de pecado horrible. Él le pide aquí al Señor algo tremendo. El postrarse delante de Dios le cuesta mucho. Es que a veces ni se postra para pedirle. Por alguna necesidad, por alguna situación. Esa también es una situación que se requiere que nos postremos. Si requerimos de algo, de un milagro, de un favor de Dios, también debemos de pedirlo. De rodillas, postrados, como lo dice este hombre. Este hombre se postró y le pidió al Señor algo muy grande. No era fácil, nadie, como decimos, la limpa no se limpia. Pero el único que puede perdonar pecado y el único que puede limpiarnos de la lepra del pecado es el Señor. Nadie nos va a limpiar de la lepra del pecado. Así es. Nadie más perdona pecados. Así es. Entonces, esto tenemos que entenderlo y entenderlo claramente. No podemos ir a otro Dios, no podemos pedirle a una imagen que nos perdone, no. El Señor es claro, el único que va a perdonar los pecados es Él, y el único que limpia el pecado es Él. ¿Ves? Por tanto, nos está pidiendo eso. ¿Y cómo lo debemos hacer? Postrados no es ni siquiera es una forma de humillarnos, porque es una forma más bien de reconocer cierta condición que estamos, que reconocemos que Él es Dios, y también reconocemos que nosotros no merecemos siquiera lo que Dios nos quiera dar. Pero Dios es bueno. Dios tiene mucha misericordia con nosotros. Sí, amén. Porque nadie perdona pecados. Y el único que tenemos que buscar, ¿qué tal que hubieran muchos para perdonar pecados? Entonces, ¿a quién le pido? ¿A quién le pediríamos? No, que fulanito, no, vaya a tal parte, no, que este, no, que aquel. No. Pero hay una sola, la palabra nos enseña que hay un solo. Por medio de Él fuimos perdonados. Y Él puede perdonar y lavarnos, como dijo, como pedía aquí este hombre. Que fuera limpiado de sus pecados, que fuera limpiado de su lepra. Nosotros tenemos que también mirar si hay lepra, si hay alguna lepra, para que nosotros, como ese leproso, le supliquemos a Dios. Supliquemos a Dios tantas cosas, no solo porque pedimos lo material, todo lo contrario. Tenemos que pedirle al Señor que nos haga
más espirituales. Así, amén. Que nos limpie esa lepra de tanto materialismo, por ejemplo, eso puede ser una lepra. Tanto materialismo, dame esto, dame lo otro, dame aquello, dame y aquí y allá. Pero son cosas materiales. Se vuelve una lepra esa pedrera. ¿Y qué es lo espiritual? ¿Qué es nuestra madurez espiritual? Seguimos siendo niños, bebés, solo vamos leche, solo queremos que nos alcance la palabra ahí, el milagro, la oración. Cuando tenemos que madurar, tenemos que ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, cumplirle mejor a Dios. ¿Sí? Poner nuestro rostro así para decirle al Señor que necesitamos eso, que nos limpie más, que no seamos los mismos de siempre, religiosos o simplemente por asistir. Lo contrario, sino que sintamos la presencia de Dios, lo decimos hoy, que sintamos esa vida nueva. ¿Sí? Surge una pregunta: ¿cómo estamos adorando al Señor? Porque ese hombre lo que estaba era adorando, le dijo Señor, le dijo Dios, le dijo que él era el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Entonces se postró ante Jesús, le suplicó, Jesús dijo: sí, si quieres puedes limpiarme, pero no se lleno de orgullo, no si quiere, ¿no? Como quien dice, si él quiere o si no quiere, pues a mí me da lo mismo. No, él necesitaba ser limpio. Él no se podía decir, no, si él quiere bien, y si no quiere, pues también bien. No se podía conformar a que no, él quería que el Señor lo limpiara, porque era importantísimo. Por eso se postró, por eso se rindió ante él, a sus pies, se tiró al cielo, en delante de todos. No le dio pena, no le dio miedo, así todos menospreciaran, así todos lo humillaran, así todo lo he dicho, porque nadie se atrevía a acercarse. La distancia, ellos tenían que estar a cierta distancia. El leproso tenía que estar a cierta distancia de otra persona y avisar, ¿no? Él tenía que ir con la campanita avisando que él era leproso. Lepra. Es una vergüenza para cualquiera que esté así. Todo el mundo haciéndolo feo y quitándose. Para no juntarse, no estar cerca de él. Y los sacerdotes tenían que estar todavía más lejos, como 40 metros. ¿Para qué? Porque como era el sacerdote no podía contaminar. Entonces, pero este hombre mismo a los pies del Señor y se tiró, y no le importó quién lo viera, que iban a decir, si lo iban de pronto a apedrear, si lo iban de pronto a... Se postró, no le importó lo que fuera, porque su necesidad era ser limpio, su necesidad era que el Señor obrara ese milagro. Eso nos está llamando a nosotros. Nosotros el milagro que necesitamos tenemos que pedírselo a Él y pedirlo postrados ante Él. Señor, por favor, suplicarle a Él que nos dé lo que necesitemos, lo que anhelemos, el milagro, el favor, la sanidad, la salvación, lo que necesitamos para alguien, tenemos que suplicárselo a Él, por favor, no podemos, ¿sí? Tenemos que ese leproso nos está enseñando a adorar a Dios, a suplicarle a Dios. Siempre pedía, ¿sí? En ese tiempo que sale, a lo mejor conocemos pocos casos de leprosos en la Biblia, ¿no? Es más, este leproso mi nombre tenía, porque sabemos de leprosos. Job tuvo lepra, Naamán tuvo lepra, pero este leproso, este es anónimo, este no sabemos qué nombre tenía, ni aparece por ninguna parte otra más en la Biblia de que digamos de que se supo quién era, de qué familia era, si tenía plata, la familia, no, nada. Es siempre, solo allá fue a humillarse al Señor. Amén. El Señor le respondía. Pero él quería que el Señor, en su voluntad, a tocar la voluntad del Señor,
porque la buena voluntad del Señor quiere hacer lo mejor para nosotros, quiere darnos lo mejor el Señor. La buena voluntad de Dios se glorifica. Eso es lo que estaba diciendo. Si quieres, sea tu voluntad para mí, sea tu voluntad para nosotros, para que nos responda, para que haya una respuesta, para que haya una bendición. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Saben lo maravilloso de esto? Que el leproso, cuando dice que si quieres puedes limpiarme, no solo quería ser sano, no solamente quería ser sano, sino que quería ser limpio de todo lo que tuviera. De todo. Si tenía malos pensamientos, si tenía dolor de la familia, si tenía lo que fuera, los errores que hubiera cometido en toda su vida. Y no dijo, límpiame la lepra, quítame la lepra, sáname la lepra, no. Le dijo, límpiame todo. Quería ser limpio de sus malos pensamientos, quería ser limpio de toda la suciedad que cargaba en su vida, de todo. Eso es ser limpio totalmente. Eso es la limpieza que él quería pedir al Señor, que él quería hacer. Y el Señor lo entendió. El Señor vio que ese hombre le estaba rogando por algo mucho más que simplemente limpiarle esa lepra, que ya la lepra era para él bien dura, y que el Señor hiciera eso, porque él no dejó de confiar en el Señor, por más que a él seguía. Él no dijo, ya me cansé de estar postrado delante del Señor y me voy a parar. No, él siguió postrado, hasta que el Señor le respondió. No se quedó esperando, tal vez mañana, no. Era el momento, es rogándole hasta que el Señor le dio una respuesta. Y es tan tremendo que eso que él quería que el Señor hiciera. Dice el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó. Lo maravilloso, otras cosas maravillosas del Señor aquí. Porque si usted recuerda, cuando Naamán, Eliseo ni siquiera salió a ver a Naamán. Eliseo le mandó a decir con el siervo, dígale que se vaya 7 veces en el Jordán. Pero lo glorioso de Dios, que lo tocó. El Señor es verdaderamente compasivo, verdaderamente amoroso. El amor de Dios es también. Porque nadie se atrevía a tocar un leproso. Es que hoy por hoy tampoco los tocan. Nadie va a tocar, ni le va a dar un abrazo, ni le va a dar un cariño. Nada, nadie lo quería. Pero el Señor lo tocó. Eso es mucho amor. Eso es mucho amor de Dios. Mucho amor. Él no necesitaba tocarlo. De por sí, el Señor no tenía que tocar al leproso. Con la palabra también le había podido sanar. Pero se tomó el Señor tanto detalle para ir y tocarlo. Y dice la palabra, y dijo el Señor, quiero ser limpio. Listo, en ese momento ya dejó de ser leproso. Ya quedó limpio de todo lo que el hombre tenía. Limpiecito. O sea, yo creo que se le restauró todo lo que se le había caído. Yo creo que ese hombre quedó nuevecito. Nuevo. No le quedó una cicatriz, yo creo que no le quedó tan limpio que quedó un bebé. Porque eso fue lo que hizo el Señor, ese toque del Señor fue, pero dice la palabra, y al instante la lepra desapareció. Amén. Al instante ese hombre quedó otro hombre, totalmente. Imagínense, tremenda sorpresa para todos los que estaban ahí diciendo, Señor, ya
echándolo así como quien dice, uy, vámonos, porque eso ya huele a feo, ¿no? ¿Cierto? Pues sí, también huele feo. Entonces, pero el Señor, ¿cómo les enseña? Entonces, ¿cuántas cosas tenemos que a veces que el Señor nos limpie? Todo. De verdad que tenemos que pedir al Señor eso, que nos limpie así de cosas que parecieran que no están haciendo daño, que parecieran que estuvieran, que las podemos tolerar, pero de pronto la rabia, la ira, la envidia, cositas ahí que son lepra para el espíritu, son lepra para nuestra vida, son lepra para la salvación. No podemos, el Señor está enseñando a través de lo más tremendo, que era un más menospreciado, leproso, sin nombre, sin nada. Tremendo milagro, tremendas maravillas que hizo Dios con este hombre. Le demostró a todos los que estaban allí, todo lo que le hemos dicho. Cayó mucha gente, porque los que no lo podían ver, sorprendidos de ver a este hombre limpio, nuevo, lleno. Esto nos enseña tremendamente, porque cuántas cosas hay que limpiar si nosotros nos dejamos limpiar. Porque el Señor quiere limpiar, porque dice la palabra, si quiere puede limpiar. El Señor quiere limpiar. ¿Cuánta humanidad quiere limpiar el Señor? Sí, amén. ¿Cuántos países quieren limpiar? Todo. Quieren limpiar de tanta abominación, tantas cosas horribles, para que la gente no se deleite en eso, no se sientan orgullosos de vivir en el pecado, de ser los que más pecan, de ser los que más cosas horribles hacen, los que más quieren dañar el reino de Dios y dañar a la humanidad. Sí, amén. Por ese lado quieren justificar muchas cosas, pero no. El único que limpia el pecado nos hace limpios es el Señor. Sí, amén. Tenemos que tener en cuenta eso. Sí, amén. Y entre más limpios estén, más cerca estamos del Señor. Amén. Y nos va a seguir tocando, y nos va a seguir añadiendo cosas. Pero en este pequeño pedazo, el Señor sabe que hace. Es un tremendo paso para un cristiano, para una persona que reconozcamos. Porque si este hombre se activó allá hasta que la gente, hasta que el Señor tuvo que ir a tocar, hasta que el Señor dijo, ay, lo quiero limpiar así, imitar la limpieza. Yo no he hecho. El Señor hubiera tenido que quitarlos a todos, los quitarle ahí hasta que lo limpie. Pero la gloria sea para el Señor, porque es maravilloso lo que el Señor nos enseña. Y nosotros tenemos que aprender. Sí, no podemos dejarnos ganar de lepra, de cosas, de murmuración, de tonterías que pueden resultar en una lepra. Una lepra peligrosísima, porque puede dañar nuestra vida, la vida eterna, puede dañar sí, nuestro galardón, nuestras bendiciones. ¿Cuántas bendiciones pueden estar perdiendo por estarle prestando lugar a cosas tan insignificantes? Cosas que parecen, y se hacen cosas que no son nada y hacen un monstruo, levantan tremendo por unas cosas insignificantes, cosas que entonces se vuelve una lepra, puede peligrar la salvación, puede peligrar muchas cosas, más de alcance. Y entonces la vida eterna, entonces sí, realmente reconvirtamos las cosas, viviremos dentro de nosotros, porque no nos podemos dejar ganar de una lepra cuando el Señor ya nos ha enseñado cómo superar. O sea, no nos podemos dejar ganar de un pecado, de una tentación, de un deseo, de cosas tan vanas y que son de manejarlas. ¿Cómo? Con el Señor, que el Señor nos libre, que el Señor nos haga ese trabajo nosotros, que
nos dejemos limpiar de Él. No nos dejemos dominar de esas condiciones, sea la condición que sea. Orábamos, cantábamos. Si nos disfrutaba que el Señor nos ayudaba, que el Señor nos diera. Entonces, vamos a pedirle más al Señor y seguir más tomados de la mano del Señor y crecer en la vida del Evangelio. No ser la rutina del Evangelio, sino todo lo contrario, ir creciendo en el Evangelio para tomar las cosas más grandes que el Señor tiene, para recibir los tesoros que el Señor tiene para nosotros. Amén. Cosas grandes que el Señor quiere dar, pero si estamos leprosos, no accedemos a eso. Pero si ya hemos limpiado esa lepra, pues ya hemos dejado eso y podemos proseguir como a otras cosas que siguen ahí, pero no quiero ahondar más entrando pero ya el Señor dándonos eso, ya como ya no somos leprosos, sino ya podemos mostrar de otra manera, como le dice aquí el Señor al leproso: ve y muéstrate al sacerdote. Ya es otra cosa, ya estaba limpio. Entonces, por lo tanto, el Señor Satán, porque el Señor quiere que realmente lo reconozcamos, que Él es el Dios que hace nuevas cosas, que nos quiere bendecir, que tengamos lepra. Tenemos que purificarnos de ese viejo hombre, de esas viejas manos, no nos están dejando. Podamos cambiar y buscar del Señor y pedirle al Señor eso, postrado: Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí. Yo sí puedo que tú me limpies. Yo no me puedo limpiar, pero tú sí me puedes limpiar a mí. Sí, amén. Esto no lo domino yo, pero tú sí lo dominas. Sí, amén. Me lo sacas, me lo quitas. Y como decía, ya no quiere ni oler eso, ya no quiere ni saber del licor, no quiere saber de las drogas, ya no quiere saber del vicio, de la maldad, de la palabrería, ya no se quiere saber. ¿Por qué? Porque es que el Señor, cuando limpia verdaderamente, eso es verdaderamente limpio. Sí, amén. Vamos a estar en pie, vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedir al Señor que siga obrando en nuestras vidas, que darle gracias a Dios por esa palabra, para que esa lepra, que si hay algún tipo de lepra en nuestras vidas, sea limpiada totalmente, como lo hizo así con este leproso. Cierra sus ojos, revise, haga una reflexión sobre qué tipo de lepra lo puede estar atacando, y como dice, postrado ante Dios, pídale que nos limpie. Abba Padre, Señor Dios Todopoderoso, a ti venimos a adorar, a glorificar, a exaltar, a Dios. Señor, reconocemos que tu palabra tiene poder. Reconocemos, Señor Dios mío, que como tú limpiaste a este leproso, me puedes limpiar, oh Dios. Señor mío y Dios mío, te pido de todo corazón, oh Dios, Señor Dios mío, que limpies, que quieran limpiarme, que tu buena voluntad me limpie, oh Dios, Señor Dios mío, de todo pecado, de todo error, de toda falla, oh Dios de la gloria, Señor Dios mío, Dios de la gloria, de todo lo que me impide acercarme a ti, oh Dios, Señor Dios Todopoderoso, que llegue yo a tus pies, que llegue yo, Señor Dios mío, oh Dios de la gloria, postrado ante ti, oh Dios, Señor Dios mío, para limpiarme de mis errores, de mis pecados, de mis pensamientos, oh Dios de la gloria, de mis emociones, de todo lo que, Señor Dios mío, no te agrade, oh Dios, Señor Dios mío, para ser limpio, tócame Dios. Tócame, oh Señor Jesús, tócame, oh Espíritu, tócame, Señor Dios mío, y seré limpio, tócame y seré limpio, y seré más limpio, oh Dios de la gloria, como lo decía aquel leproso, oh Dios, Señor mío y Dios mío, límpiame de la lepra, límpiame del pecado, límpiame de mis propios errores, límpiame de aquellos que me son ocultos, límpiame más y más de mi maldad, Señor mío y Dios mío. Ayúdame a hacerlos como tú, oh Dios, Señor mío y Dios mío, y que no falle, que yo no vuelva atrás, Señor Dios de la gloria, Señor mío y Dios mío, que proceda el llamamiento, que proceda lo que tú me quieres, Señor Dios mío, preparado para toda buena obra, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo de Nazaret. Dele gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer, y gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas.
Amén y amén. Los invito a extender la mano a nuestro Señor, a los cielos, y a pedirle al Señor que derrame su gloriosa y santa bendición. Recibimos la bendición del Padre, recibimos la bendición de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, recibimos la bendición de tu Santo Espíritu, recibimos las bendiciones espirituales, físicas y económicas. Dios les continúe bendiciendo.